Los misterios ocultos en la historia de la escalera de Jacob han intrigado a generaciones. Esta historia, llena de simbolismo y significado profundo, trasciende las páginas de la Biblia y se convierte en un enigma que despierta preguntas en quienes buscan comprender su verdadero propósito. Jacob, el protagonista de esta fascinante historia, se encontraba en una situación desesperada. Tras haber engañado a su hermano Esaú para obtener la primogenitura y la bendición de su padre Isaac, se vio obligado a huir. Esaú, consumido por la ira, juró vengarse, lo que llevó a Jacob a emprender un largo viaje hacia la casa de su tío Labán en Padán Aram. Sin embargo, en medio de esta travesía, Jacob tuvo una experiencia que cambiaría su vida para siempre. Al caer la noche, agotado y solo en el desierto, Jacob encontró un lugar donde descansar. Sin otra opción, tomó una piedra como almohada y se durmió bajo el cielo estrellado. Fue entonces cuando ocurrió algo extraordinario. En su sueño, vio una escalera que se extendía desde la tierra hasta el cielo, con ángeles subiendo y bajando por ella. En la cima de la escalera, el Señor mismo se le apareció y le habló, renovando la promesa hecha a su abuelo Abraham y a su padre Isaac. Este sueño no era simplemente una visión impresionante. Era un mensaje divino, una revelación de que Dios estaba con Jacob a pesar de sus errores y engaños. El Señor le prometió que su descendencia sería numerosa como el polvo de la tierra y que todas las naciones serían bendecidas a través de él. Además, le aseguró que lo protegería en su viaje y que algún día lo traería de regreso a su tierra natal. Cuando Jacob despertó, estaba asombrado. Comprendió que aquel lugar no era un sitio cualquiera, sino un lugar sagrado, la casa de Dios. Por ello, llamó a ese sitio Betel, que significa casa de Dios, y erigió la piedra en la que había dormido como un monumento. También hizo un voto al Señor, prometiendo que si Dios cumplía sus promesas, él lo adoraría y le daría el diezmo de todo lo que recibiera. Sin embargo, la historia de Jacob no termina aquí. Su viaje estaba lleno de pruebas, encuentros divinos y momentos de transformación. Dios tenía un propósito para él, y cada paso que daba lo acercaba más a su destino. Pero, ¿qué significa realmente la escalera de Jacob? ¿Por qué esta visión es tan relevante no solo en la historia bíblica, sino también en nuestra propia vida? A lo largo de la Biblia, la escalera de Jacob se ha interpretado como un símbolo de la conexión entre el cielo y la tierra. Representa la comunicación entre Dios y la humanidad, un recordatorio de que no estamos solos y de que el Señor extiende su gracia y misericordia incluso a los más imperfectos. En el Nuevo Testamento, Jesús hace una referencia directa a la escalera de Jacob en Juan 1:51, cuando le dice a Natanael: de cierto os digo, de aquí en adelante veréis el cielo abierto, y a los ángeles de Dios que suben y descienden sobre el Hijo del Hombre. Con estas palabras, Jesús se identifica como el verdadero puente entre el cielo y la tierra, la única vía a través de la cual podemos acercarnos a Dios. Este pasaje nos muestra que la visión de Jacob no era solo un evento aislado, sino una prefiguración del papel de Cristo como mediador. A través de Jesús, tenemos acceso a la presencia de Dios y la oportunidad de recibir la vida eterna. Pero hay más detalles en esta historia que podrían cambiar nuestra perspectiva sobre la fe, la redención y el propósito divino. ¿Qué relación tiene la escalera de Jacob con el plan de salvación? ¿Cómo podemos aplicar sus enseñanzas a nuestra vida diaria? La clave está en comprender que Dios obra incluso en medio de nuestras imperfecciones. Jacob no era un hombre perfecto, su historia estaba marcada por el engaño, la astucia y la lucha constante por obtener lo que deseaba. Sin embargo, Dios eligió bendecirlo y transformarlo. Lo mismo ocurre con nosotros. No importa cuán lejos nos sintamos de Dios, Él siempre nos da la oportunidad de acercarnos a Él y comenzar de nuevo. Además, la historia de Jacob nos enseña la importancia de la fe y la obediencia. Aunque al principio Jacob dependía de su inteligencia y estrategias para salir adelante, con el tiempo aprendió a confiar en Dios. Su encuentro en Betel fue solo el comienzo de un proceso de transformación que culminaría años después, cuando finalmente se reconciliara con Esaú y recibiera un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios. Este cambio de nombre simboliza la transformación espiritual de Jacob. Ya no era el hombre que dependía de su astucia para sobrevivir, sino alguien que había aprendido a depender completamente de Dios. Al analizar esta historia, podemos preguntarnos, ¿en qué área de nuestra vida estamos tratando de hacer las cosas a nuestra manera, en lugar de confiar en Dios? ¿Estamos dispuestos a rendirnos a su voluntad y permitir que Él nos guíe? En la escalera de Jacob, vemos la imagen de un Dios que desciende para encontrarse con el hombre, un Dios que toma la iniciativa en la relación con su creación. No somos nosotros quienes construimos la escalera para alcanzar a Dios, sino que es Él quien extiende su mano para alcanzarnos. Este mensaje es fundamental para nuestra fe. Nos recuerda que no se trata de nuestros méritos o esfuerzos, sino de la gracia de Dios. A través de Cristo, tenemos acceso a la presencia divina, y esta verdad debe llenar nuestro corazón de esperanza y gratitud.
La historia de Jacob nos invita a reflexionar sobre nuestra propia relación con Dios. ¿Estamos dispuestos a reconocer su presencia en nuestra vida, incluso en los momentos más difíciles? ¿Podemos confiar en que Él cumplirá sus promesas, aunque no veamos la solución inmediata? Jacob tuvo que pasar por muchas pruebas antes de ver el cumplimiento total de la promesa de Dios. Sin embargo, en cada paso de su viaje, el Señor estuvo con él, guiándolo y transformándolo. Lo mismo ocurre con nosotros. Puede que no entendamos completamente el plan de Dios en este momento, pero si permanecemos fieles, veremos cómo su propósito se cumple en nuestra vida. La escalera de Jacob sigue siendo un símbolo poderoso de la conexión entre el cielo y la tierra. Es un recordatorio de que Dios nos llama a una relación con Él, a confiar en su dirección y a vivir con la certeza de que no estamos solos. Así como Jacob despertó de su sueño con una nueva perspectiva, también nosotros podemos despertar a la realidad de que Dios está obrando en nuestra vida, incluso cuando no lo percibimos. Él nos invita a subir esa escalera espiritual, a acercarnos más a su presencia y a vivir con la confianza de que su plan para nosotros es bueno. Pero la historia de Jacob no es solo un relato del pasado. Es una representación de la transformación espiritual, de cómo Dios obra en la vida de aquellos que están dispuestos a escuchar su voz. Después de su experiencia en Betel, Jacob continuó su viaje hacia la casa de su tío Labán. Allí, experimentó en carne propia lo que significa ser engañado, pues Labán lo manipuló para que trabajara 14 años con el fin de casarse con Raquel, la mujer que amaba. Este periodo fue una prueba para Jacob, quien poco a poco comenzó a aprender el valor de la paciencia y la dependencia de Dios. Años después, cuando finalmente decidió regresar a su tierra natal, Jacob se encontró con otro desafío: enfrentar a su hermano Esaú. Sabía que había dejado a Esaú lleno de ira, y el miedo lo invadía. En su angustia, oró a Dios, recordándole las promesas que le había hecho en Betel. Esta vez, en lugar de confiar en su astucia para salir de la situación, se humilló y buscó la guía divina. Fue en este camino de regreso que Jacob tuvo otro encuentro sobrenatural. En la noche, un misterioso hombre luchó con él hasta el amanecer. Esta lucha no fue simplemente física, sino un símbolo de la lucha espiritual interna de Jacob. Al amanecer, el hombre tocó la cadera de Jacob y la dislocó, dejándolo con una cojera permanente. Pero Jacob, aún herido, se aferró a él y le dijo: «No te dejaré ir hasta que me bendigas». Este hombre era una manifestación de Dios mismo, y en ese momento, Jacob recibió un nuevo nombre, Israel, que significa el que lucha con Dios. Este cambio de nombre marcó un punto de inflexión en su vida. Ya no era el hombre que obtenía bendiciones a través del engaño, sino alguien que había sido transformado por un encuentro directo con Dios. Esta historia es crucial para comprender la escalera de Jacob en su totalidad. La escalera no solo representa la conexión entre Dios y los hombres, sino también el proceso de transformación espiritual por el que cada persona debe pasar. Jacob tuvo que luchar con su naturaleza, enfrentarse a su pasado y finalmente rendirse ante Dios para ser verdaderamente bendecido. La lucha de Jacob con Dios nos enseña una lección poderosa. Muchas veces, nuestra mayor batalla no es con los demás, sino con nosotros mismos y con nuestras propias limitaciones. Dios permite que pasemos por pruebas para moldearnos, para hacernos depender de Él y para transformar nuestro carácter. Después de este encuentro, Jacob finalmente se reconcilió con Esaú. Aunque temía lo peor, Esaú lo recibió con amor y perdón, demostrando que Dios había obrado en el corazón de ambos. Este acto de reconciliación es otro símbolo importante en la historia, mostrando que cuando Dios transforma a una persona, también puede restaurar las relaciones rotas. Pero aún hay un significado más profundo en la escalera de Jacob que no podemos ignorar. En la Biblia, vemos que Jesús se presenta como la verdadera escalera que conecta el cielo y la tierra. En Juan 14:6, Él declara: «Yo soy el camino, la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí». Esto significa que Jesús es el puente por el cual la humanidad puede acceder a Dios. Así como la escalera en el sueño de Jacob representaba la conexión entre el cielo y la tierra, Jesús es la manifestación viva de esa conexión. A través de su sacrificio en la cruz, Él abrió el camino para que los seres humanos pudieran reconciliarse con Dios y recibir la vida eterna. Esto nos lleva a una pregunta fundamental: ¿estamos subiendo esa escalera espiritual? ¿Estamos buscando a Dios activamente y permitiendo que transforme nuestra vida? La historia de Jacob nos muestra que el camino hacia Dios no siempre es fácil. Implica enfrentar nuestros miedos, abandonar nuestra vieja manera de vivir y confiar completamente en Él. Pero al final, la recompensa es una relación más profunda con Dios y la bendición de su presencia en nuestra vida. Al igual que Jacob, todos enfrentamos momentos de soledad, miedo e incertidumbre. Podemos sentirnos como si estuviéramos en un desierto, sin un rumbo claro. Pero es precisamente en esos momentos cuando Dios se revela de manera más poderosa.
Tal vez te encuentres en una situación donde sientes que has perdido el control, donde tus planes no han salido como esperabas. Quizás, como Jacob, has tratado de manipular las circunstancias a tu favor, solo para darte cuenta de que la verdadera bendición viene cuando te rindes completamente a Dios. Dios no espera que seamos perfectos para acercarnos a Él. Jacob no lo era, y sin embargo, fue elegido para recibir una promesa que cambiaría la historia de la humanidad. Lo mismo ocurre con nosotros. Dios nos llama tal como somos, con nuestras debilidades y errores, pero con la disposición de ser transformados. El viaje de Jacob no terminó con su encuentro con Dios. A lo largo de los años, continuó viendo el cumplimiento de las promesas divinas. Su familia creció y sus hijos se convirtieron en los patriarcas de las 12 tribus de Israel. A través de su linaje, eventualmente nacería el Salvador del mundo. Este es el poder de la gracia de Dios, tomar a alguien imperfecto, como Jacob, y usarlo para cumplir un propósito eterno. Hoy, la escalera de Jacob sigue siendo un recordatorio de que Dios está presente en nuestra vida, que hay un camino hacia Él y que, a través de Jesús, tenemos acceso a una relación eterna con nuestro Creador. Así como Jacob despertó de su sueño con una nueva perspectiva, hoy podemos despertar a la realidad de que Dios está obrando en nuestra vida, incluso cuando no lo vemos. No importa cuán lejos nos sintamos de Él, su amor y su gracia están siempre a nuestro alcance. Si alguna vez has sentido que Dios está distante, recuerda la escalera de Jacob. Recuerda que hay un camino abierto para ti, una invitación a subir y acercarte a la presencia divina. Jacob llegó a Betel como un hombre huyendo de su pasado, pero salió de allí como alguien con un propósito renovado. Lo mismo puede ocurrir contigo. Si decides confiar en Dios, si permites que Él transforme tu corazón, experimentarás la verdadera paz y propósito que solo Él puede dar. La escalera de Jacob no es solo una historia antigua. Es una realidad espiritual que sigue vigente hoy. Es el llamado de Dios a cada uno de nosotros, invitándonos a dejar atrás el pasado y a caminar en la plenitud de su promesa. No importa dónde estés en tu camino de fe, siempre hay una escalera delante de ti, esperando a que des el primer paso. ¿Estás listo para subir?